de muerte, por ejemplo, en jóvenes, que está muy influida la cuestión del suicidio también, y donde el consumo de sustancias psicoactivas está a la orden del día. Entonces hay cosas que la psicología no alcanza a sanar. Y con respecto de las aliadas, los aliados médicos, también me atrevería a mencionar que tampoco la medicina. No somos suficientes. Nosotros tenemos otro enfoque y nos hemos visto rebasados por situaciones que tienen que ver con el consumo del alcohol. Yo mencionaba ciertamente que nosotros tenemos un límite también como psicólogas, como psicólogos. Hay momentos donde decimos hasta acá me toca, y obviamente la otra parte de la chamba no la puede hacer alguien más que no sea Alcohólicos Anónimos, que no la puede hacer alguien más que no sea el programa de Alcohólicos Anónimos. Y se menciona por ahí que desde el primer contacto, desde la primera vez que tú aceptas que alguien te pase el mensaje, que tú decides contestarle a un miembro de la agrupación, ya estás teniendo el primer contacto y ya estás dejando entrar a otros y otras en tu corazón. Ya sea que te quedes o no, pero desde el primer momento en el que tú aceptas el mensaje, ya te estás abriendo a dejarte guiar no solamente por un poder superior, sino también por estos nuevos amigos o amigas, ¿no? El valor terapéutico de los 12 pasos del programa de AA es aplicable en todas las compulsiones. Y ahí yo me atrevería a confesarles que en varios de los casos de los pacientes o de las familias he tomado un poco prestado, he tomado un poco las palabras, he tomado un poco la literatura. ¿Por qué? Porque es una filosofía de vida, es algo que ha sido comprobado, se ha formado un método, se ha comprobado, como lo decía la psicóloga Natalia, no es algo que ahorita se está probando a ver si es que funciona, y ha pegado en muchas otras compulsiones, ¿no? En la adicción al juego, en las relaciones destructivas, también en el consumo de algunas otras sustancias, incluso en el trastorno obsesivo compulsivo. Se echa mucho mano del programa de Alcohólicos Anónimos, nada más que no todos los profesionales de la psicología nos atrevemos a confesarlo, pero gran parte del trabajo con estos pacientes se puede llevar a cabo acercando a las personas a una red de apoyo de Alcohólicos Anónimos. Pero, ¿por qué se hace necesario y urgente admitir la derrota que menciona el programa, la derrota ante el consumo? Porque es el momento de la renuncia, del escape de aquello que nos esclaviza, ¿no? Que puede ser la droga, el alcohol o las relaciones destructivas. ¿Por qué? Porque la persona alcohólica no lo decide en su totalidad, y esto nos puede quitar kilos de culpa, ¿no? Que cuando llega una persona, me imagino que al grupo, como lo es también al consultorio, carga una mochila llena de culpas que se la ha puesto esa persona solita o que se la ha puesto el resto de la sociedad. Pero aquí hay que reconocer que en su totalidad no todo ha sido su responsabilidad. Viene gran parte de condiciones psicosociales que favorecen el consumo. También cuestiones de herencia, también cuestiones que la cultura inclina hacia esta cuestión del consumo, ¿no? Hace rato en una consulta familiar, justamente por una familia afectada porque el padre es alcohólico, me decía la esposa, es que cuando él se va al pueblo, él es perfectamente funcional, porque toma, porque echa bronca, porque le grita a su mamá y a sus hermanas, pero llega aquí a la ciudad y aquí es el caos, y justamente porque hay contextos favorecedores. Si ustedes se dan cuenta de donde venimos cada uno de nosotros, hay condiciones que favorecen y aplauden el consumo, y aquel hermano o aquella hermana que decide integrarse a la agrupación es el cargo de la familia. E incluso a veces puede ser sano distanciarse un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no soy 100% aceptada,
¿no? Ya casi, pues te volviste del otro bando, ¿no? Incluso me ha tocado, ¿no? Escucharlos decir, bueno, es que yo prefería 1000 veces irme a sacar de la cantina que me digan que todos los días sale de un grupo, ¿no? Qué pena. Entonces, la persona alcohólica en realidad no lo decide en su totalidad, sin embargo, sí le toca en su totalidad asumir la responsabilidad de admitirse derrotado. ¿Para qué? Para dejarse guiar por el otro, para dejarse guiar por el programa. Si nosotros no nos asumimos ignorantes en algún tema, como puede ser el alcoholismo, va a ser muy difícil que dejemos que los otros nos cuenten su experiencia. Y a veces una de las grandes barreras es el intelecto. Y bueno, pues si yo tengo título, bueno, pues si yo tengo plaza y nivel D en gobierno, ¿no? Pues si yo he hecho tengo tantos taxis, ¿no? Es que me vas a venir a contar tú que a lo mejor tienes menos años o tienes menos experiencia, ¿sale? Entonces hay que empezar a trabajar la cuestión de ego. No es solamente necesario entender ni reflexionar el programa al inicio, sino rendirte hacia algo que es más fuerte, más grande y que ha causado tanto dolor en tu vida, y no nada más en tu vida, sino de todas las personas que viven alrededor tuyo. Es quebrarse para permitir entrar la luz, ser flexible ante lo que creíamos correcto. Entonces aquí ya no quedan la persona correcta, la persona perfecta, la persona indestructible de ego, porque si no te rompes, ¿cómo vas a dejar entrar la luz? No sé si ustedes han escuchado esta técnica de artesanía japonesa, que es el Tutsi-Kuroi, que se refiere justamente a cuando los grandes jarrones, que son artesanías, se rompen, que son carísimos, de porcelana, de cerámica y todo, cobran una nueva identidad, porque ellos no hacen como nosotros los mexicanos. A nosotros se nos rompe un jarrón, una taza, agarramos y la tiramos, ¿no? Y los japoneses resulta que no, juntan cada una de las partes y las van uniendo con plata, con bronce, con oro, y entonces podríamos decir que a veces a la persona que vive con alcoholismo puede ser mayor el valor que tiene, justo como este jarrón. Este jarrón, cuando ya se pone a la venta, vale muchísimo más caro que el jarrón original. ¿Por qué? Porque ya tuvo grietas, ya tuvo crisis, ya tocó fondo y se rellenó de un mejor material, un material más valioso. Por eso es que es necesario quebrarse, por eso es que es necesario hacer a un lado el perfeccionismo. Yo estoy segura que cada uno de los que estamos aquí, de cada una de nosotras, tenemos alguna tendencia obsesiva, seguramente, pero la hemos vuelto funcional. Decimos, pues sí, soy limpia, pero pues así tenemos que ser todos, ¿no? Ya limpiaste 8 veces tu casa en las semanas. No, pues es que sí soy puntual, pero hay quienes llegaron aquí media hora antes por cualquier cosa, ¿no? Entonces lo vamos normalizando y lo vamos volviendo funcional porque a veces hasta nos conviene. Sin embargo, estas obsesiones, esta inflexibilidad va a dificultar la renuncia del ego, va a dificultar la derrota. Entonces, por favor, empecemos a darnos este valor a partir de la ruptura de nuestras piezas, a partir de la destrucción, a partir de que dejamos entrar la luz como estas piezas japonesas. Verse las experiencias de los otros y poder decir, pues chance y nos parecemos, para después decir, igualito me pasaba que esa señora, pero no lo voy a decir porque me van a querer jalar al grupo, ¿no? Pero si algo me empieza a caer por ahí el 20. Y puedes continuar incluso sin que te guste el programa, puedes incluso, me imagino que sin entenderlo, pero pues resulta que te gusta cómo habla la compañera, el compañero Carlos, la compañera Andrea, te gusta cómo hablan, porque con algo tuyo conectas también. Algo de lo que dijo te sonó, o te gustó cómo te hablaba, o te gustó cómo está ahí al pendiente hablándote por teléfono a cada rato, pero con algo conectaste. Este programa ayuda a callar la cabeza de estos pensamientos obsesivos, y no sé si en algún momento a ustedes les pasa o les pasó,
que seguramente ya como que andaban ahí las ideas de, pues igual sí estoy tomando de más, pues igual y a lo mejor sí el grupo, pues igual a lo mejor sí dejo de tomar, bueno, pero nada más poquito, no para siempre, ¿no? Y entonces empiezan estos pensamientos obsesivos y el programa está tan bien delimitado que te hace que te subas como si fuera un carro en automático que te lleva de la mano. Ayuda a callar la cabeza de estos pensamientos innecesarios sobre aquello que tú no puedes en ese momento resolver, pero que obviamente los que ya pasaron por ahí ya tienen la experiencia. La importancia de la escritura en este programa. La escritura pues nos va a permitir hablar de lo que duele o lo que se atora sin que necesites compartírselo todavía a los demás. Una de los rasgos de personalidad de la persona alcohólica justamente es la inhibición. Y podemos decir, no, pues si yo era más bailador cuando tomaba. Sí, pero no hablabas de lo que te dolía. Pues si yo era más desmadroso, con perdón de la palabra. Pues sí, pero no hablabas de las cosas que te habían pasado en la vida. O cuántas veces pediste mejor no pasar a hablar al público enfrente, ¿no? Entonces, uno de los rasgos de la personalidad justamente de la persona alcohólica es la inhibición, y la escritura es genial para este tipo de rasgos. Y posiblemente vamos a poner sobre la mesa todo aquello que nos dañó o cuánto daño le hicimos a las otras personas, pero solo nos estamos quedando con una parte muy reducida de la historia. La escritura nos permite darnos cuenta de que hay otra versión de la historia. ¿Cuántos a lo mejor teníamos la versión oficial pues, de que mi mamá nunca me quiso, ¿no? O que mi papá pues fue un desgraciado, claro, pero cuando nos ponemos a escribir te das cuenta de que tal vez pues no eras tan víctima, o ese señor no estuvo tan ausente, o a lo mejor esa señora sí te colocó en unas manos más seguras porque a lo mejor ella no tenía las posibilidades. Y entonces te das cuenta que las puertas que se te abrieron fueron más que las que se te cerraron. Los mismos ingredientes para tejer una nueva historia. Generalmente cuando se está iniciando apenas en el programa o cuando todavía no se llega al programa, traemos una historia muy reducida. Una historia donde todos nos hicieron daño o donde solamente lo que hicimos fue daño a las demás personas. Y un gran logro de la escritura justamente es ampliar con aquellos eventos extraordinarios. De repente podemos decir, híjole, pues la verdad es que pues de mi papá no me acuerdo, ¿no? Nos abandonó, se fue por cigarros, tocaron el timbre y ya nunca apareció. Pero de repente cuando empiezas a escribir, echas mano de la memoria. Y dices, bueno, sí, pero ¿quién me trajo aquella pelota roja que estaba en la casa? Ah, sí, pero ¿quién era ese señor que en algún momento pues sí llegó a la escuela y mi mamá lo corrió? Bueno, pues sí, mi mamá tal vez no me atendió tanto, pero sí me acuerdo que constantemente me quería revisar la libreta. Y te das cuenta que la historia es más amplia y que justamente estos eventos extraordinarios también forman tu identidad. El alcoholismo viene siendo la consecuencia de una forma de personalidad, de una identidad de la personalidad. ¿Por qué? Porque va a dar luz a traumas previos que ya traíamos. A veces gracias al alcoholismo es que nos damos cuenta de esto que ya cargábamos en la mochila emocional. Esta mochila que a lo mejor traía carencias, que traía vergüenzas, que traía historias de abandono, de abuso, de pobreza, de despilfarro o de secretos familiares. Digo, todos tenemos secretos familiares y podríamos aquí toda la noche estar hablando de ellos. Sin embargo, aun cuando tú entras al programa, implica una pérdida de la verdad absoluta que tú tenías. Tú asumías que tu historia era de abuso nada más. Tú asumías que tu historia únicamente era de pobreza. Tú asumías que tu historia únicamente era de maltrato o que era de abandono paterno o materno. Sin embargo, cuando entramos al grupo, también se te carga una responsabilidad de ti mismo y de reparar esas heridas que traes. A veces podemos reparar la de otros, siempre y cuando no afecte a terceros, como menciona el programa. No siempre podemos reparar la de los demás, pero las nuestras sí, incluso es nuestra obligación.
poder superior? Y de repente son como preguntas que nos podemos lanzar al inicio. ¿Qué quiere que me quite de enfrente para continuar con mi recuperación? Hay gente seguramente que entrando al grupo se cambia de casa, se cambia de trabajo, se divorcia, se reconcilia con parte de la familia. Hay gente que empieza a cuidar su diabetes, su salud, etc. ¿Qué tengo que depositarle en este momento a este poder superior para poder seguir? ¿Dónde puedo empezar? ¿Para qué? La idea es entrar al grupo y echarle la luz a la lamparita, con esta lamparita, todos los traumas que antecedieron al alcoholismo. Cuando uno atiende las cosas de Dios, Dios atiende las cosas de uno. Parte de las cosas de Dios es hacer el servicio con cualquier prójimo. En la casa, en el trabajo, en la calle, aunque hay muchos que prefieren hacerlo en la calle y no en la casa. No solo con respecto a la dependencia con el alcohol, sino que va más allá de saberse el programa al derecho y al revés. Es practicarlo desde la humildad, de compartir tu experiencia, compartirla con el otro y respetar su tiempo y sus formas. No sé si les llegó a pasar que de repente nos frustramos cuando queríamos pasar el mensaje y el otro nada más no caía, ¿no? Se nos escondía, ya nos desviaban las llamadas. No, eso puede generar mucha frustración. Y justamente cuando hablamos de traumas psicológicos, hay 3 acciones que en lo personal lo vinculo mucho con el servicio que maneja el programa. 3 acciones para trabajar el trauma, que es la conexión, la compasión y la contribución. A partir de que vivimos una historia de trauma, que aquí dudo que haya alguien que no lo haya vivido, todos lo hemos vivido en mayor o menor magnitud. La conexión. ¿Qué me hacía feliz antes de caer en el alcoholismo? Incluso qué sensaciones, qué aromas, qué colores, qué lugares, qué personas. La compasión, empezar a ser compasiva o compasivo con mi semejante, que a lo mejor está sufriendo por lo mismo que yo sufrí, y empezar a ser compasivo con uno mismo, porque ¿cuántos de ustedes a lo mejor no se latigaron antes del grupo? Cuando empezaron a conocer el programa dijeron, sí la regué, pero nos quedábamos solamente en la culpa. Entonces hay que empezar a ser compasivas con nosotras mismas y con nosotros mismos y con los demás también. Y la contribución, sentir que mi vida ahora tiene un propósito, pero no el propósito egocéntrico que teníamos antes de llegar al programa, sino un propósito de servicio. Para ir concluyendo, ¿por qué se considera que el programa de AA es terapéutico? Y es esta base que le hace falta a los servicios de salud. Porque es transformador, transforma vidas, personas y sociedades. Porque si bien vengo de una historia de dolor familiar, también puedo reescribir una nueva historia y ya no generar dolor a la familia que estoy construyendo. Porque se aprende a que no estás sola o solo en esta enfermedad. Hay miles. Porque te quita el peso de que todo dependa de ti. No todo depende de ti, por eso es que necesitamos que nos echen una mano. Porque tienes el derecho y la obligación de ponerte bien, así como los otros han podido. Porque te recuerda el programa de AA que tienes dignidad. Haya pasado lo que haya pasado, sigue siendo una persona digna porque naciste digno. Y también porque te recuerda que hay alguien a quien le importas, que puede ser el poder superior, que puede ser las compañeras, los compañeros, y que les importas aun cuando tú mismo no te importes tampoco. Y cierro con esta frase de un gran maestro de vida, de filosofía, de Gandhi, que la mejor manera, dice que la mejor manera de encontrarse a sí mismo es perdiéndose, ayudando a los demás. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Yo creo que tenemos más que agradecerles nosotros a ustedes. En realidad
son historias de éxito que si bien a 10 pacientes nosotros les recomendamos el programa, uno solo se va a quedar, pero con uno solo ya sabemos que toda su parentela va a llevar el mensaje y va a decir con orgullo, ah, mi papá también es AA, ah, mi hermana también es AA, ¿no? Y ahí se sembró la semillita. Felices 24 horas y muchas gracias. Gracias.